Buenas tardes con todos. Mi nombre es Javier Abril Jaramillo, soy neurólogo del Centro de Neurología Avanzada y trabajamos en Sevilla, Huelva y Málaga principalmente y también en Cádiz. Me he encargado del tratamiento en cuanto a avances en los tratamientos y técnicas quirúrgicas para los enfermos con Parkinson. Es un agrado por mi parte participar en este tipo de diálogos y doy gracias pues, a Teba también por su implicación en este tipo de actividades para familias y pacientes. Desde luego partimos de una historia que intento que ser breve en este sentido. Sabemos que todos hemos empezado, la gran mayoría de pacientes en su momento, empezaron con fármacos como fue la levodopa, que esta se descubrió en Viena en el año 1960 y fue el doctor Kotzias, un neurólogo famoso a nivel mundial, quien fue que utilizó hasta 16 gramos de esta medicación y que en su fase posterior fue comercializada cerca de los años 70. 16 gramos es una cantidad excesivamente alta, que el día en la práctica clínica no se hace, pero bueno, así se empezó los primeros pasos con respecto al uso de esta medicación y que marcó un hito y una diferencia en los tratamientos con los pacientes de enfermedad de Parkinson y desde luego una mejoría significativa, ¿no? Los avances fueron con este tipo de levodopa, que fueron Sinemet y Madopar, que han ido en el camino, y que también se sumaron a ellos los ICOM, tipo entancapona, que es un fármaco que nos sirve pues, también para manejar la enfermedad de Parkinson. Más allá de eso, en etapas posteriores, la siguiente década se comenzaron a trabajar con nuevos fármacos que llamamos al día de hoy agonistas dopaminérgicos, que se dividen en dos grupos, los fármacos ergóticos y los no ergóticos, que son los de más nueva generación, entre comillas, y que responden básicamente al pramipexol, ropirinol o los famosos parches de roticotina, que hay pacientes que el día de hoy lo han probado, incluso hay algunos que no. Amantadine es un fármaco intermedio que ha salido y ha servido para la enfermedad de Parkinson para mejorar esa respuesta motora o incluso para aliviar disinesias en pacientes con enfermedad de Parkinson. Hemos tenido décadas de tratamientos en este sentido y quizá no ha habido cambios en cuanto a nuevas medicaciones, sino trabajos y publicaciones en cuanto a efectos secundarios, tolerancia, grados de mejoría en años, efectos adversos, como hemos dicho. Y los últimos 10 años sí que ha ido marcando diferencia de la sargilina al inicio de la década, de 2010 y un poco antes, y luego safinamida como fármacos del grupo IMA-OB que lo que buscan, sobre todo esa safinamida, buscar un aumento del tiempo de disposición de levodopa, mejorando síntomas que al día de hoy llamamos motores y no motores de la enfermedad de Parkinson. Y a su vez ICOM, que el de tipo picapona, sobre todo que es el que está comercializado al día de hoy, busca también tener un efecto similar, efectos motores de enfermedad de Parkinson, efectos no motores de enfermedad de Parkinson, alargar el tiempo de la levodopa y son fármacos que se estaba buscando usarlos desde un inicio prácticamente de la enfermedad de Parkinson. Algunos de estos, pues yo creo que algunos de los pacientes efectivamente no habrán probado, pero sabemos que están disponibles y en la farmacopea española pues la disponibilidad sí que está en uso, ¿no? Cuando el Parkinson va avanzando, sabemos todos que existen terapias que llamamos de segunda línea, que se han llamado antes terapias avanzadas, ahora el día de hoy lo llamamos terapias de segunda línea, que incluyen el pen de apomorfina, que es un pen parecido al de insulina, donde los pacientes se pinchan esta medicación para mejorar los síntomas de la enfermedad de Parkinson, sobre todo cuando están en un mal momento del día. Ya cuando la cosa progresa, el cuerpo, el cerebro, necesita duodopa o necesita una bomba de apomorfina, ¿no? En la parte de arriba podemos mostrar cómo es el aparato, que tiene su sistema de distribución del gel de duodopa, que se conecta por la mañana y se quita por la noche, y la apomorfina, en el mismo sentido, hay una infiltración subcutánea diaria, se pone el cartucho de medicación durante el día y se quita generalmente por la noche. Aunque hay pacientes que en la una o la otra modalidad tienen colocado su medicación durante todo el día porque así el cuerpo y la situación clínica de cada paciente lo necesita, ¿no? Pasando a una
tercera terapia dentro de lo que llamamos terapias de segunda línea, terapias más avanzadas para el Parkinson, están los que son los dispositivos electrónicos o electrodos profundos en el cerebro, que es lo que ponemos en conjunto con neurólogos, lógicamente, neurocirujanos, equipo de enfermería y todo el equipo multidisciplinar que está por detrás de esto, incluyendo neuropsicología, para un mejor abordaje de los pacientes. Es una técnica, lógicamente, que es quirúrgica, que eso hay que saberlo, y que hay varios dispositivos al día de hoy y varias marcas que trabajan en buscar optimizar la mejor distribución de la energía, como podemos ver en esta parte de la diapositiva superior, para llegar a mejores zonas del cerebro que controlan la actividad del Parkinson, ¿no? Entonces, tenemos varias casas farmacéuticas y que permiten, pues, hacer esto, ¿no? Hay dos modalidades de cirugía, una con paciente despierto, que es la que el 99% de los centros lo llevan, y hay algún centro a nivel mundial que hace cirugía con paciente dormido. Los pacientes despiertos pues, se valoran en la zona de quirófano y se ven pues, el grado de mejoría cuando estos electrodos se van introduciendo al cerebro. Por lo tanto, desde el punto de vista más científico, es una cirugía, desde luego, interesante y que permite participar a los pacientes en el proceso de cirugía o en gran parte de ello, ¿no? Y la ventaja que estamos teniendo con estos dispositivos, pues va saliendo con los años también. Una de las casas farmacéuticas ha desarrollado un sistema que llamamos BrainSense al día de hoy, que trata de detectar o registrar las señales eléctricas en el cerebro y permitir tener un mejor registro de ondas propias del cerebro y saber en qué zona del cerebro o en este caso, de los núcleos subtalámicos o del globo pálido, que son las estructuras donde se intervienen cuando se ponen los electrodos profundos, está mejor estimulada. Este propio sistema de estimulación cerebral profunda da un estímulo eléctrico al cerebro, pero también recibe cómo el cerebro está detectando está llevando esas ondas cerebrales. Por lo tanto, a los médicos, en este sentido, nos permite hacer una mejor optimización de ese trabajo que está haciendo el electrodo a través de una tablet, como ven en esta diapositiva, pues los neurólogos lo controlamos esto a través de una tablet y estos sistemas pues nos han permitido y siguen permitiendo a los pacientes, lógicamente, tener un mejor control de la enfermedad y sobre todo estas terapias avanzadas lo que nos ha permitido es ganar en calidad de vida con los pacientes porque ya estaban en una etapa que empeoraban y esto les vuelve a dar como una segunda oportunidad de la enfermedad, ¿no? Y los últimos años, sobre todo los últimos 5 o 6 años, se puso en boga los ultrasonidos, lo que muchos de ustedes conoceréis, lo denominado IFU, que son en definitiva ultrasonidos de alta frecuencia, es decir, hay un aparato que genera este tipo de ultrasonidos que calienta el cerebro, una zona muy medial del cerebro, que lógicamente en cuanto a Parkinson es el núcleo subtalámico donde se está trabajando al día de hoy. ¿Qué hace? Este calor que se genera en el cerebro por este dispositivo llamado IFU quema esa zona medial del cerebro, que es una zona diana, que controla el Parkinson. Por lo tanto, los pacientes mejoran tanto de rigidez, de lentitud y desde luego de temblor. Es un dispositivo que se está utilizando para temblor esencial, pero tiene su utilidad en Parkinson. ¿Qué es lo que pasa? Que al día de hoy solo se está haciendo esto y es importante que las familias y lo sepan, que es para Parkinson que tienen un debut o un predominio de los síntomas unilaterales. Es decir, los síntomas unilaterales permite ser un candidato para este tipo de técnicas. Tener síntomas de los dos lados del cuerpo o incluso en la línea del medio del cuerpo, cuando hablamos mucho de rigidez, de dificultades en la marcha, por ahora está teniendo una limitación. Se están haciendo ensayos clínicos en España y a nivel mundial para verificar si hacerlo, este tipo de técnicas y lesionar ambos lados del cerebro, tanto derecho como izquierdo, en el núcleo subtalámico, puede tener un beneficio en esos pacientes que tienen un Parkinson que llamaríamos de afectación bilateral y realmente vayan a tener un beneficio. Pero esto está por concluirse, esto vendrá, no sé si a finales de este año o el siguiente año, pues tendremos resultados de esto y si realmente es beneficioso, pues sería pues una gran aportación también, ya que es una técnica no quirúrgica, desde luego, y que está viendo sus beneficios pues estos 4 o 5 años que son los primeros pacientes que se han hecho, ¿no? A nivel de España o a nivel mundial, como hemos dicho.
Si ya nos metemos en la segunda parte, la investigación tanto preclínica, hablando de incluso de modelos animales, o ya los fármacos que se participan en ensayos clínicos, los fármacos que se toman algunos pacientes, donde muchas veces se enfrentan al placebo o algún comparador, desde luego, activo, ¿no? Y entonces vamos a dividir en diferentes partes que lo he clasificado un poco así, la parte motora. En la parte motora, para mejorar los síntomas motores, ¿qué es lo que está trabajándose al día de hoy? Hay una amantadina, que es un fármaco que mejora discinesia y que mejora también síntomas del Parkinson, que lo tenemos distribuido en el mercado, pero como amantadina de acción corta. La amantadina que se propone es una liberación retardada, por lo tanto que tenga más efecto durante el día y los pacientes tengan más beneficio a un tiempo on de calidad sobre todo, ¿no? El segundo fármaco a salir, que probablemente sea el siguiente año, estaremos un poco pendientes de esto, que a nivel europeo se llama Inbrija, es una levodopa tipo Sinemet, para que nos entendamos mejor, la levodopa inhalada. Probablemente uno de los usos más importantes que va a tener esto es ayudar en esos momentos que el paciente tiene un fenómeno off, que de repente me pongo mal sin ningún motivo, tomo levodopa, inhalo levodopa y pues mejoro mis síntomas, ¿no? Entonces, como una terapia de rescate y que desde luego nos va a permitir tener mejor situado de esos momentos que los pacientes se apagan. Los pacientes normalmente están peor por la tarde. La tarde es un momento un poco crítico, cronobiológico en el paciente con Parkinson. La mayoría tiene una situación peor por la tarde que por la mañana y eso implica que este tipo de fármacos pueden tener su interés ahí, ¿no? Ravapadón, fármaco que lógicamente está en ensayos clínicos, avanzando un poco en sus estadiajes en cuanto a que es una medicación oral, es un agonista de receptores de dopamina, ¿vale? Y esto pues se hace parecido al grupo de fármacos conocidos hasta ahora como agonistas dopaminérgicos. Y bueno, lo que se ha visto es que hay una mejoría motora y sobre todo reducción de la discapacidad, que está avanzando este fármaco y a ver si tenemos resultados próximamente. ¿Qué hacemos en las caídas? Los pacientes que tienen caídas, los últimos años, dentro de la práctica clínica, muchos neurólogos lo que hacemos es utilizar la ribastrimina. Es un fármaco que está destinado a afectación cognitiva, a fallos cognitivos, a fallos de memoria en pacientes con Parkinson y sin Parkinson, y que se ha visto que al estimular, lógicamente, y aumentar los niveles de acetilcolina a nivel cerebral, sobre todo a nivel de zona medial, e incluso lóbulos frontales, que es la parte delantera de la cabeza, eso hace que mejoremos tanto en cognición, capacidad cognitiva para poder resolver situaciones del día a día, agilidad mental, mejorar nuestra rapidez en resolver tareas, como también en la marcha y las caídas, ¿no? Entonces, bueno, hay algunos pacientes que estamos utilizando este tipo de fármacos y es importante saberlo, ¿no? ¿Qué hacemos o qué se está investigando a nivel mitocondrial? La mitocondria es una organela que está dentro de las células, por lo tanto es microscópica y cumple una función muy importante, no solo en las células del sistema nervioso central, sino en general en todo el cuerpo. Es una organela que trabaja y da mucha energía a la célula. Y a través de esa mitocondria, pues se producen muchos fenómenos bioquímicos que dan lugar a que los pacientes o las células en general tengan mucha energía y cumplan muchas de sus funciones. Cuando esta mitocondria se daña, tendemos a tener una muerte celular, por lo tanto, las muertes de nuestras neuronas dopaminérgicas pues se puede ver afectada, ¿no? Y esta central energética, como hemos dicho, regula muchas funciones y es ahí donde se está trabajando con un fármaco que curiosamente se utiliza o tiene un perfil para los cuadros de diabetes, que es el grupo de las glitazonas o el senatide, que es el que se está probando. Y bueno, pues parece que protege a las células y a las neuronas dopaminérgicas en los animales. Y bueno, pues es un estudio piloto que busca que además de ver una mejoría motora, incluso puede haber una mejoría cognitiva en los pacientes con Parkinson inicial. Por lo tanto, sugiere o advierte que pudiera tener un curso modificador de la enfermedad, ¿no? Al mismo tiempo, cuando hablamos de mitocondrias, también hablamos de que esas mitocondrias pueden acumular hierro dentro de esa célula y cuando la mitocondria se daña y muere, la célula acumula hierro y hay depósitos de hierro cerebral. En esta diapositiva lo que intentamos mostrar es que hay zonas del cerebro en los pacientes con Parkinson que
acumulan más hierro cerebral, hablamos de zonas posteriores, mediales y anteriores del cerebro, donde pues, luego también tienen una función motora, incluso las partes de los ganglios basales, pues también puede haber un depósito de hierro cerebral. Entonces hay un ensayo clínico a favor de diferiprona que trata de buscar si este fármaco puede disminuir hierro cerebral, que el hierro al final acumulado en las neuronas puede ser tóxico para el cerebro y por lo tanto al disminuir la cantidad de hierro cerebral mejorar los síntomas de los pacientes. Esto también está en ensayo clínico y veremos qué pasa, ¿no? Cuando hablamos de síntomas mentales, sabemos que los pacientes pueden tener descompensaciones desde el punto de vista visomotor, incluso progresar a tener ideas sin sentido, ideas delirantes que llamamos, o alucinaciones visuales, cuadros confusionales asociados, trastornos depresivos con cuadros confusionales. Y eso, pues, históricamente utilizamos pues, fármacos de perfil antipsicótico como la quetiapina, que es la que parkinsoniza menos. Está un poco el aripiprazol, más fármacos que hay en esta línea, pero hay estos dos nuevos que se está dando un empuje, que son la pimavanserina y probablemente algún efecto a dosis bajas de lurasidona, que son fármacos que se utilizan para otro tipo de patologías, pero que pueden tener su implicación por trabajar en receptores alfa-1 a nivel de las neuronas del cerebro y por lo tanto mejorar esos síntomas, incluso mejorar algo los síntomas parkinsonianos, ¿no? Por ejemplo, la lurasidona. En cuanto al insomnio, es un síntoma que es muy preocupante en muchos pacientes. Los pacientes tienen dos problemas de sueño principalmente. Cuando hablamos de Parkinson, que son los trastornos de sueño REM, que tenemos pesadillas por la noche, gritos por la noche, sueños muy vívidos, nos movemos mucho en la cama, nos caemos de la cama, y esos son trastornos del sueño, pero también está la otra vertiente, que es un insomnio, ¿no? Los pacientes pueden tener un insomnio por el estrés de la enfermedad, por las situaciones que nos incomodan, porque estamos empeorando la enfermedad o porque hay un cuadro depresivo asociado a insomnio. Entonces, bueno, se están trabajando con este tipo de fármacos que se llama Suvorexant, que son antagonistas de los receptores de la orexina, y estos receptores de la orexina están a nivel del núcleo de la zona del RAFE y núcleos a nivel pontino y mesencefálico, y que parece que tienen su implicación en mejorar ese insomnio de los pacientes, por lo tanto, tener un mejor sueño en la noche, evitando, lógicamente, poner a benzodiazepinas o fármacos para dormir que luego generan mucha dependencia de este tipo de fármacos y tolerancia también, y dependemos de ellos para tomar siempre. Un síntoma importante es la hipotensión ortostática, que gracias a Dios no lo tienen todos los pacientes, tienen algunos pacientes este síntoma. Eso es que nos ponemos de pie o estamos tumbados y nos ponemos de pie o estamos mucho tiempo de pie y tenemos tendencia a que nos baje la tensión. Esa tensión baja no ayuda a regular el riego sanguíneo, por lo tanto tenemos cuadros sincopales, pérdidas de conciencia, flojedad del cuerpo todo el día. Este tipo de fármacos que se llama droxidopa es un fármaco vasopresor, que quiere decir que los vasos los encoge, los vuelve un poco más estrechos, por lo tanto eso hace que aumente esa tensión a nivel del cuerpo, por lo tanto pueda ser un fármaco que mejore esa hipotensión de los pacientes y tengan pues un mejor riego cerebral desde luego y un mejor funcionamiento en el día a día, porque muchos de ellos están incapacitados porque necesitan estar sentados todo el tiempo para que no les baje, acostados para que no les baje la tensión. La cafeína es otro de ellos que pues se está probando a dosis más intensas que lo habitual que lleva el café, y es una cosa que pues veremos también el efecto, que algunos pacientes tomando café sí que muestran un beneficio en la hipotensión ortostática, ¿no? Quiero avanzar un poco en el tema y hablar de la microbiota. La microbiota es algo que está muy en boga los últimos meses en cuanto a que la absorción de fármacos, el tipo de microbiota que tengamos, dependiendo un poco cada zona, porque esto, la microbiota debemos saber que va asociada a la zona donde vivimos, el tipo de alimentos que consumimos, las cantidades que consumimos, el nivel de tanto proteínas, glucosa, grasas, en fin, hace que la microbiota que tengamos de nuestro intestino sea muy diferente. ¿Qué se piensa al día de hoy? Que hay una afectación en la microbiota, sobre todo en varias enfermedades neurodegenerativas, una de ellas desde el Parkinson, que es lo que se está estudiando, cuánto puede influir esta alteración de la microbiota en tanto evolución de la enfermedad, diagnóstico de la enfermedad, evolución o
incluso absorción de fármacos, ¿no? En este sentido, pues se está probando un combinado de diferentes lactobacilos, enterococos, bifidobacterium, es un ejemplo de lo que se está haciendo, para ver si hay cambios en la consistencia de los pacientes o mejoría incluso de los pacientes. Esto está en una fase inicial todavía, pero veremos qué es lo que pasa y si es que realmente tenemos que cambiar nuestro perfil de alimentación. Desde luego, ahora está mucho en boga también el consumo de flavonoides, que se vuelve a repetir ese tema que salió hace 10 años. Si el mejor consumo de flavonoides, pues favorece mejor evolución motora de los pacientes con Parkinson y una mayor supervivencia, ¿no? Los flavonoides, en definitiva, están muy recogidos en el cacao, en las fresas, en los frutos rojos, en el té, y bueno, pues son cosas que también se está investigando. Avanzando un poquito más, estos son fármacos que se tratan de trabajar en la alfa-sinucleína. La alfa-sinucleína es una proteína, muchas veces está doblegada, agregada en diferentes partes del cuerpo del paciente que tiene enfermedad de Parkinson, que lógicamente es uno de los núcleos centrales en las proteínas alteradas a nivel del sistema nervioso central y que forma parte de esa fisiopatología del paciente con Parkinson, ¿no? Entonces, se ha trabajado con el Ambroxol, que es un fármaco que curiosamente se hemos utilizado para la tos y se sigue utilizando para la tos cuando hay procesos tusígenos o cuadros de resfriado muy intensos. Y este fármaco se ha visto que puede aumentar niveles de proteínas a nivel de nuestras células nerviosas y por lo tanto puede mejorar o disminuir esos depósitos de alfa-sinucleína y eso tendría un potencial importante porque puede tratar de ralentizar la enfermedad de Parkinson, que ese es uno de los objetivos últimos de los últimos años en cuanto a buscar mejoría, no solo sintomática, sino intentar ver si podemos ralentizar o frenar la evolución de la enfermedad, ¿vale? Y eso es un aspecto importante a comentar. Y este fármaco, bueno, pues se habla de una mejoría tanto motor y cognitiva y entre el 22 y el 24 veremos qué resultado arroja en este sentido. Contra esta proteína llamada alfa-sinucleína, pues también se está buscando una vacuna que lógicamente busque a través de nanoingeniería, que ya son temas muy específicos desde luego, se pueda llegar a estimular el cerebro pues de forma incluso externa, ¿no? Hay anticuerpos monoclonales contra la alfa-sinucleína, se ha tratado de trabajar con el nilotinib o incluso con el litio, que son este tipo de fármacos que parece que tienen sus efectos en disminuir los depósitos de alfa-sinucleína, por lo tanto, como hemos dicho en la diapositiva anterior, intentar buscar ralentizar la evolución de la enfermedad, ¿no? Esto sí que viene más y está más en boga, que es lo de la terapia génica, que hay algunos tipos de cánceres incluso que ya se ha trabajado, y en enfermedades neurodegenerativas, en ELA, en demencias, en Parkinson, desde luego, se está teniendo mucho en cuenta y lo que se trata es de introducir genes específicos en las células de los pacientes que tienen enfermedad de Parkinson y conseguir cambios desde el punto de vista genético en las propias células de los pacientes, en el soma neuronal, que es como el núcleo, por decir así, de esas células de los pacientes y por lo tanto, normalmente en un paciente con Parkinson se habla de que en este soma hay una ausencia de dopamina, se va dañando y por lo tanto ese cuerpo de la neurona se va afectando y dificulta luego su funcionamiento como neurona dopaminérgica. Y entonces, al hacer esto, al introducir una terapia génica, se busca modificar ese sentido neuronal y por lo tanto probablemente pueda tener efecto en función neurológica, función de una neurona, y a su vez estimular el efecto de los fármacos pues, que se están tomando nuevamente para el tratamiento con Parkinson, además de mejorar, lógicamente, la parte desde el punto de vista genético, es decir, modificar nuestro cuerpo desde el punto de vista genético. Suena muy revolucionario, le estamos dando, desde luego, más que un empuje anímico a las personas y el grupo que está investigando esto a nivel mundial, porque puede ser una terapia prometedora, probablemente a alto coste. No sabemos si esto va a ser de un acceso masivo, pero esperamos que la investigación siga avanzando en este sentido porque te da muchas esperanzas, desde luego, este tipo de actividades que se está haciendo, ¿no?
Dos cositas más de investigación para terminar. Ha salido un estudio que resulta curioso, de hecho, desde luego en primates al día de hoy solo, y trata básicamente, por resumirlo, de ingerir millones de células que producen dopamina al cerebro, desde luego, que van a entrar al cerebro, junto con células madre de la propia persona. ¿Vale? ¿Qué vieron en los primates? Que pues había mejoría de los síntomas motores a los 6 meses. Y eso pues resulta muy interesante, donde es otro tipo de abordaje, desde luego, donde se habla de trasplante de células cerebrales, mezclando las células madre propias de cada paciente con células que tienen dopamina. Por lo tanto, eso llegaría al cerebro y tendría un efecto de contagio, ¿no? Todas las neuronas comienzan a imitar lo que están haciendo estas millones de neuronas que se han introducido, lógicamente, por trasplante, por lo tanto, hacer un efecto dopaminérgico y mejorar esa función motora y no motora de los pacientes, ¿no? Muy interesante este trabajo, desde luego, veremos qué se puede concluir y si esto pasa a a las siguientes fases de los ensayos clínicos que pueda probarse pues, en un momento dado en humanos, ¿no? Finalmente, esto quizás es lo último, esto se publicó en la revista Nature, que habla de, básicamente, nuestras neuronas están atacadas y las modificaciones de estas células en concreto, se piensa que los astrocitos son un tipo de células nerviosas que están dando como el soporte, el conjunto, el bloque al resto de neuronas que están en nuestro cerebro, ¿no? Y entonces, una de las opciones de este tipo de investigación habla de que se puede intentar eliminar una proteína que tienen estas células nerviosas llamadas astrocitos, en ratones desde luego, y esto permitir que estas células se conviertan en neuronas y además esto permita repoblar esas zonas muertas o dañadas de neuronas a nivel dopaminérgico en pacientes con Parkinson, por lo tanto recuperar esos niveles de dopamina y restaurar esa función motora, ¿no? Estas dos neuronas se inyectaron en una parte en concreto del cerebro de unos ratones y los resultados, como hemos dicho, en función motora, pues desde luego resulta en una terapia esperanzadora y que yo creo que, pues desde luego, es una cosa más también muy interesante de los últimos avances que se está haciendo. Esto ha salido el mes pasado y en concreto, pues es una nueva esperanza más en cuanto a investigación en enfermedad de Parkinson. He intentado hacer un resumen de todo esto y agradezco su atención. Estamos a disposición para cualquier motivo, investigación o participación con pacientes y por nuestra parte encantado una vez más.